El Evangelio de Mateo ha pasado a la historia como el Evangelio de la Iglesia. No solo por su suerte en la Iglesia, sino sobre todo por el interés que demuestra hacia la comunidad mesiánica instituida por Jesús. Más allá del grupo de los apóstoles, Mateo entrevé la Iglesia en la cual Cristo continúa viviendo y obrando para la salvación del mundo. En Mateo la cristología se prolonga en eclesiología y su reflexión sobre Cristo no se puede nunca separar de su reflexión sobre la Iglesia. Veamos brevemente la terminología referente a la Iglesia, el rol de los discípulos, la relación entre la Iglesia y reino de Dios y entre la Iglesia e Israel. La teología de la historia eclesial, según el Evangelio de Mateo, no escribe un relato sobre los apóstoles, sino que proyecta sobre el relato de Jesús lo que tiene que decir de la Iglesia. La Iglesia viene a sustituir a Israel, pero esto se viene dando poco a poco dentro de la época salvífica del cumplimiento. Este Evangelio se considera eclesial por tres razones. Primera, por su carácter doctrinal. Este Evangelio tiene grandes discursos como el Sermón de la Montaña, el discurso misionero, el parabólico, el discurso sobre la Iglesia, cómo debe ser la comunidad cristiana, y el discurso sobre el fin de los tiempos. También contiene síntesis doctrinales, lo que le hace adecuado para la catequesis, la enseñanza, la literatura y más. Ha sido el Evangelio más comentado por los padres de la Iglesia. 2. Porque es el único Evangelio que utiliza la palabra iglesia, en griego eclesia, y lo hace en dos sentidos. Primero, en el capítulo 16, referida a la Iglesia universal. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y en el capítulo 18, referida a la iglesia local o asamblea particular. Si tu hermano te ofende, hácelo ver a solas. Si no te hace caso, ante dos testigos. Y si no les hace caso, dilo a la comunidad. Y 3, porque es eclesialmente transparente. Porque al leer el Evangelio de Mateo, se percibe claramente la vida de una comunidad, sus problemas y sus preocupaciones. A Mateo se le conoce como el evangelista de la Iglesia, pues es el único evangelista que da pautas a los líderes de la Iglesia sobre cómo guiar a los fieles, tomar decisiones y cumplir su misión. La Iglesia que presenta Mateo ha realizado un camino de apertura universal. Vamos a ver 10 notas eclesiológicas de este evangelio. Jesús funda la Iglesia. En un lugar llamado Cesarea de Filipo, Jesús le dijo a Pedro: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, lo nombró cabeza de su iglesia. Jesús le dice que su iglesia no podrá ser destruida jamás, y le da la misión de gobernarla. Le dijo: Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. En la historia, los papas han sido fundamento de la Iglesia y causa de escándalo también, pero sus grandes pecados no la han destruido, pues está sostenida por Cristo. Si bien la comunidad de Mateo es judeocristiana, todas las comunidades cristianas, tengan la procedencia que tengan, se caracterizan por su fe en Jesús. El ser hijo de David es garantía de que se cumplen las promesas que Dios había hecho a su pueblo, porque Jesús es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Un discípulo es una persona vinculada con Jesús en la Iglesia. Al principio Jesús escoge a sus discípulos que con el tiempo convertirá en apóstoles. Pero según Mateo, el discípulo de Jesús se caracteriza por dos rasgos fundamentales. Uno, que tiene que guardar las enseñanzas de Jesús. Y 2, que debe confiar en el Señor resucitado presente en su comunidad
En Mateo se presenta a los discípulos como modelos de cristiano entre luces y sombras. La meta no es acceder a la fe, lo que cuesta es permanecer fieles a ella. Pedro es el fundamento de la iglesia. Es el primero en ser llamado y es el primero que reconoce a Jesús como Cristo. Solo en Mateo vemos la figura de Pedro que actúa como representante de los discípulos. Es quien pregunta a Jesús sobre cuestiones prácticas. En el Evangelio de Mateo encontramos algunas citas con la figura de Pedro. En Mateo capítulo 14, 22, Pedro camina sobre las aguas. Y en Mateo 16, del 16 al 18, encontramos la promesa de Jesús a Pedro. Mateo presenta a Pedro como el prototipo del discípulo, con rasgos positivos y negativos. Primero le reconoce como hijo de Dios y luego, cerca de la cruz, le niega 3 veces. La tradición petrina es fundamento cohesivo de las dificultades eclesiales. Es la síntesis entre el rigorismo judío y el liberalismo pagano. El primado del Papa no se funda en una mera exégesis de Mateo 16, 17, 19, sino en el desarrollo legítimo de esta teología. La exhortación del capítulo 23, cuando Jesús les dice que no se dejen llamar maestros, no es por la negación del ministerio que van a ejercer, sino más bien una crítica a la tentación de creerse superiores a los demás. La iglesia de Mateo tiene las características de fraternidad. En el capítulo 28, las mujeres reciben el mensaje pascual en la tumba y vuelven a todo correr para anunciárselo a sus discípulos. Jesús les sale al encuentro y les dice que no teman y que vayan a avisar a sus hermanos que los espera en Galilea. Los discípulos aparecen pues como hermanos de Jesús y como hermanos entre ellos. En el capítulo 9 de Mateo, Jesús, viendo a la muchedumbre, tuvo compasión de ella porque estaban como ovejas sin pastor. La compasión es muy importante en la vida de Jesús. Descubrir el sufrimiento, la necesidad de la gente, del pueblo, es lo que lleva a Jesús a enviar a los discípulos a enseñar y curar. La iglesia no es una comunidad perfecta. Mateo sabe también que la iglesia es un cuerpo mixto. Considera un peligro intentar hacer de la iglesia un grupo elitista de puros, de perfectos, de elegidos, porque entonces se incurrirá en el sectarismo y la intolerancia. En el capítulo 13, Mateo nos presenta la parábola del trigo y la cizaña, y así es la iglesia. Hay cabida para buenos y malos, y será en el momento del final cuando cada quien reciba lo que merecen sus obras. Hay polémicas con sectores de la comunidad por sus defectos morales. Hay falsos profetas que son agentes de iniquidad. Desvían el comportamiento de muchos con sus faltas doctrinas sobre la ley. En los momentos de persecución crecen los malos comportamientos morales, la iniquidad y la falta de amor. Hay divisiones en la comunidad. Los miembros más débiles seguramente se descarriarán, pero esa es la intención de Mateo al ponernos todos estos mensajes en su evangelio. Todo grupo, por pequeño que sea, necesitará siempre una organización. Mateo nos presenta una comunidad judeocristiana. Es la primera generación cristiana y en ella el protagonismo principal recayó en los profetas itinerantes que iban de pueblo en pueblo enseñando el evangelio con la autoridad de Jesús. A medida que las comunidades van creciendo, se van configurando unos ministerios estables. He aquí que yo os envío a vosotros profetas, sabios y escribas. Mateo indica así que hay escribas que se han hecho cristianos y dice que se caracterizan porque sacan de su baúl lo viejo del Antiguo Testamento y también lo nuevo, las tradiciones sobre Jesús, que es lo que caracteriza a la comunidad cristiana. Detrás del Evangelio de Mateo
Hay una escuela de escribas cristianos que construiría el ministerio central de esta comunidad. Y es así como esta iglesia naciente en los primeros siglos se va consolidando y extendiendo por el mundo hasta llegar a ser lo que es hoy. Jesús quiere una iglesia, la que Él fundó, una sola, santa, católica y apostólica. Y el objeto de la iglesia no es otro más que llegar al final de los tiempos en unidad y en amor.